charlando. Por fuera se mezcla, fuera de la mesa, ¿no? Fútbol, historia, figuritas en el medio. ¿Cómo no reunirse y hablar de fútbol? Preguntas en derredor de viejos compañeros de cada uno que fueron transitando. Quiero arrancar agradeciendo al querido Norberto Galazo, que me ha mandado el último libro con una linda dedicatoria aquí. Triunfo buitre, la deuda externa argentina. Y cuando uno lo recorre, puede decir, después de tanto tiempo de propaganda, los corruptos son ellos. Lo que ha pasado en la Argentina desde 1823 con el Baring Brothers al presente es una vergüenza nacional. Bueno, gracias Norberto. Bienvenido, Carlos Raimundi, a la mesa de café. Bueno, gracias. Me siento como en casa. Creo que eso denota uno de los ejes, ¿no?, de la política nacional. Yo me sumo porque también recibí el libro con una dedicatoria de Norberto. Una lástima la falta de memoria nuestra, ¿no?, de algunos compatriotas. Sí. Es que son ciclos que se van repitiendo, ¿no? Parece que nunca se termina, es decir, se llega, se termina y se arranca otra vez, que es lo que va a pasar seguramente en estos años. Pero tendríamos que odiar la deuda externa, como odiamos, bueno, odiar es una palabra muy fuerte. La deuda se puede odiar, digo, como esa resistencia el que concepto tenemos con los ingleses. Deuda odiosa existe, claro. El concepto. No, está bien, pero no me refería a eso. Digo, uno tendría que repudiar la deuda de la misma manera que repudiamos la presencia de los ingleses en Malvinas. ¿Y por qué una cosa la repudiamos como algo generalizado, que atraviesa todo? Y de esto nos olvidamos. Y siempre tropezamos con la misma piedra cada tantos años. Yo creo que hay que interrumpirlo ese ciclo. Yo creo que un nuevo ciclo de gobierno no tiene que garantizar que el péndulo no vuelva. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Porque hay que tener una voluntad transformadora muy fuerte. Fíjate que, de hecho, Clarín se queda con todo, el ámbito comunicacional, y no con todo en un sentido metafórico, sino con todo, porque también involucra los teléfonos, cuádruple play. ¿Cómo cambiar eso? Al respecto, las declaraciones de Massa en el programa de Marcelo Lotoviasa son realmente la demostración palpable que Massa es la segunda marca del macrismo. Dijo que consideraba, le dice a Lotoviasa, bueno, yo sé que uno va a estar de acuerdo, pero para mí es una gran noticia el hecho de la fusión. Gracias. Porque ya estamos compitiendo con grandes, ya no hay competencia en la Argentina, dice casi textualmente, hay que ir por la competencia a nivel regional. Sí, vos fíjate un dato preocupante para el gremio de periodistas, por ejemplo, que la gran mayoría de los medios más pequeños están pagando los sueldos en cuotas, el aguinaldo en cuotas. Está pasando en ámbito financiero, está pasando en Perfil, está pasando en Página 12 también. Y Canal 23 ya le anunció a sus trabajadores que a partir del 1 de agosto van enlatados nada más. O sea que no va a haber personal prácticamente, y mucho menos periodísticos. Se han perdido en lo que va de este año 3.000 puestos de trabajo en el gremio de periodistas. Y la concentración es cada vez más grande, y esto que hace Clarín también elimina puestos de trabajo. También habla de la falta de visión de algún sector del empresariado, porque creo que lo vimos esto en algún momento. Perfil, 26, Crónica, era el gran momento. 23 también. La década anterior fue el gran momento de los que podían emerger con respaldo estatal inclusive y tener otra filosofía. Y se desarrollaron como cusquitos de Clarín, ¿no?, que mordían. Perfil fue muy clásico en eso. Fontevecchia, en lugar de convertirse en el gran empresario nacional de medios, lo que se convirtió fue en el, podríamos decir, el preludio de los ataques de Clarín, ¿no?, o la argumentación de los ataques que después La Nación llevaba adelante en contra de dirigentes populares. Una muestra de ese espíritu chato, ¿no?, que tiene el empresariado argentino en todos los rubros, en la mayoría de los rubros. Y Clarín pudo financiar este salto tecnológico con la plata nuestra, porque al estar congelada 4 años la ley, durante los 3, fijaba un plazo de 1 año, pero estuvo congelada 4. Esos 3 años que la ley estuvo congelada ilegalmente, porque después se la declara constitucional, Clarín no paró de cobrar factura por factura, abono por abono, mes por mes, millones y millones de abonados. Y son muchos años, con lo cual pudo financiar el salto
tecnológico. Yo coincido, obviamente, ¿cómo no voy a coincidir, Gabriel, cuando vos decís la batalla va a ser muy dura, la cosa es fuerte, muy fuerte lo que hay del otro lado. Yo confío no en nuestras estrategias, porque si fueran nuestras estrategias hay una simetría de poder muy grande, ¿cierto? Ni la más brillante estrategia podría compensar ese desfasaje de poder. Pero es la realidad es la dinámica de la realidad. Porque vos fíjate, hace un año, muchos dirigentes intermedios, intendentes de mi provincia, la provincia de Buenos Aires, jamás hubieran imaginado que iban a integrar una lista con Cristina por fuera del Partido Justicialista. La realidad lo llevó. Sí. La realidad. La que polarizó fue la realidad, porque el poder jugó a la segunda marca, digamos. Plan A, plan B, el poder, Cristina ahí arrinconada, si fuera entre rejas mejor. La realidad lo vino trayendo. Entonces creo en una dinámica en que Cristina vaya perforando ese techo que tiene, que indudablemente tiene un techo de resistencia, pero no por estrategia propia, sino por producto de lo que la crisis va a generar en un montón de gente que va a revalorizar otro momento, ¿no? Otro proyecto. Sí, y con relación a lo que vos decís, 2 años o 3 años antes de que Mauricio Macri llegara a la presidencia de la Nación, su imagen negativa era del 60%, por ejemplo, muy parecida a la que hoy tiene Cristina Fernández de imagen negativa. A mí me parece que, como sucedió con el peronismo del 55, el gobierno de Macri va a producir una revalorización histórica de los incluso logros, superior incluso a lo intrínsecamente de lo que fue el kirchnerismo. Detrás de mí vendrán los que bueno me harán, decía el general. Así es. Exacto, pero digamos, yo estoy observando también que en esta campaña electoral que ya empezó, el viernes Cristina lanza un acto en Mar del Plata, en el Teatro Radio City, Mar del Plata. La figura de Cristina se ha transformado en el centro de la política argentina, es decir, por fuera de ella, en oposición al gobierno neoliberal, no hay nada. No hay nada, todo lo que va apareciendo es algo light, Chirle, Massa por un lado, Randazzo que está disputando el último puesto con el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires. Y ahora le han metido el tema de la interna, ¿no? Y fue autorizado Ixi a participar. Es decir, queda cada vez más claro que el centro de la política de oposición es ella, ¿no? Puede llevar, es así, y puede llevar a un engaño eso, en la evaluación propia del logro de campaña, y es creer que las organizaciones sociales intermedias no existen, que basta con un referente que condense la voluntad popular. Creo que los sindicatos existen, creo que las organizaciones sociales existen, y no lo digo en un sentido de corroborar que existen, sino que tienen volumen real de anclaje en la población. No, yo digo como símbolo. Por eso, compartiendo, yo complemento el análisis. Es así a nivel político. A veces el político cree que los otros niveles no existen, ¿no? Y vos decís, no, pero mira, el trabajador de la construcción, el trabajador gráfico, el trabajador metal, se tienen que organizar en sus rubros, y esos rubros deben ser respetados a la hora de construir, ¿no? Yo coincido con vos, sí digo, hay organizaciones intermedias en todos los campos, también en la política, legítimas, que tienen conducciones legitimadas, y otras que no tienen conducciones legitimadas. Ahora, me parece una cosa que es un salto de calidad. Vos sabés que la lista de diputados de la Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, entre los 10 primeros nombres, tiene 3 referentes sindicales. Importante, sí. Tiene Vanessa Sile, Vanessa y Yastis. De la Asociación Judicial. Excelente compañero. Claro. Entonces, pero a mí, ¿dónde veo el salto de calidad? No es solamente en el cupo, sino justamente en lo contrario al cupo. Es decir, dirigentes sindicales que no están ahí para negociar una cuota de poder sindical. Están para expresar desde su condición de trabajadores y de representantes sindicales un modelo de sociedad. No creo que vayan a la Cámara solamente a plantear reivindicaciones propias o reivindicaciones corporativas del sindicato.
A diferencia de las viejas cuotas, ¿no? De las ramas del Partido Justicialista, ¿no? De las cuotas sindicales que decíamos teníamos tanto porcentaje de la lista es nuestro. Sí, sí. Y de ahí negociaban con el otro porcentaje empresario o con él. No, me da la impresión de que acá cada uno viene, pero para diseñar un modelo. Un proyecto común. Un proyecto. Claro, pero al mismo tiempo, Carlos, esta lista es de alguna forma una autocrítica de listas anteriores que se hicieron, ¿no? Sí. Que en la autocrítica, creo que lo comentamos la otra vez, se producen por un cambio de rumbo y de composición de la lista y no por la verbalización del cambio. Hay que yo siempre he venido sosteniendo desde hace mucho que Cristina tenía serios defectos o serias limitaciones en la selección de recursos humanos, ¿no? En la selección de las listas. Esta es la mejor lista que ha hecho Sí. En mucho tiempo. En mucho tiempo. Sí. Sé que firmamos además un compromiso, firmamos, aparte de la... Y no apartarse de lo que no apartarse de la línea programática, romper el bloque. un documento de 20 puntos, Claro. programáticos, conceptuales, fuertes, donde hay mecanismos o hay planteos, propuestas de intervención que son mucho más fuertes que la que tuvo el gobierno que terminó en el año 2015. Tema precios, tema intervenir sobre la formación de los precios de los alimentos y los medicamentos. Se proponen mecanismos de intervención estatal, de intervención pública, que son superiores a las políticas anteriores. Es importante. Además, el clima de tensión del que hablábamos fuera del aire está amparado en esos temas, ¿no? Creo que cuando uno habla con la gente, la cuestión del salto de precios, además todos se ríen del 1% de inflación porque dicen, no, mira, acá de un 10 a un 30%. Es decir, situaciones en los productos de primera necesidad muy agudos, despidos y lo que es estructural, una devaluación silenciosa muy grave, endeudamiento y apertura importadora. Pero ¿sabés lo que pasa? Ahora, ¿sabés Gabriel? qué pasa? Te pregunto, Hugo, va a haber elecciones y dato más, dato menos, va a haber una avanzada opositora en el voto, ¿no? Y ellos no van a cambiar. ¿Te das cuenta que estamos marchando hacia una colisión, hacia un choque fuerte? Porque el gobierno tiene su razón de ser en el ajuste. No tiene... que van a gobernar por decreto si, por ejemplo, no logran ¿Y qué pasa? fuerza en el Congreso. ¿Y qué para pasará en votar las calles la reforma argentinas? Este laboral. gobierno no es de la Rúa, ¿eh? No es de la Rúa, eso hay que tenerlo bien en claro. No es débil. No es un gobierno que tenga intención de irse en un helicóptero, eso está claro. Pero a mí me parece que lo que es una verdadera bomba de tiempo. Yo ayer decía, este es un A eso me gobierno, refería, este sí. es un gobierno que se suicida en cuotas. Porque hay cosas que me resultan imposibles de explicar. ¿Cuál es la razón por la cual le han dado a los exportadores la posibilidad de ingresar las divisas en 10 años? Pero esto no resiste el menor análisis. Sí. No, el único análisis es hacer lo que quiera con la plata y libertad. Este es un mecanismo de traer dólares especulativos, maximizar la tasa de ganancias por herramientas fiscales y financieras internas y la libertad económica de llevarlas Pero de fíjate, y vaciar el país. En todas las medidas de tipo financiero, cuando asumieron, volvieron a lo que había desde el 2011 con Kicillof se había anulado, que era todos los meses cualquier ciudadano que podía justificar, cualquier empresa podía comprar 2 millones de dólares. Después la llevaron a 5. Y ahora vos vas con la cifra que quieras, vos vas con 1.000 millones de pesos, deben los dólares Sin equivalentes. ninguna justificación, Sin el tema de los capitales especulativos, ¿no? Había una cantidad, un año, 6 meses. Ahora vos podés entrar al capital hoy y sacarlo mañana. Todo es una cosa que no existe en el mundo. Sí, de ¿no? descontrol, sí. De dejar hacer, dejar pasar. Bueno, ahí es donde yo veo, Carlos, que el interrogante a futuro. Porque me imagino, estas elecciones, me imagino, igual tenemos un problema, quiero señalarlo, y es que la desagregación de la sigla PJ de otras puede llegar a ser exitosa en provincia, pero no en el resto del país, y esto puede derivar en una victoria general de Cambiemos, debido a la división de los espacios, las siglas del movimiento nacional. Este no es un tema menor, se demostró en Corrientes, se demostró en Chaco. Hecha esta aclaración, creo que en distritos clave va a ganar la oposición. Ahora, no va a haber cambio. Entonces yo me imagino un voto opositor en este periodo. ¿Y el año que viene? ¿Y el año que viene cuando siga el aumento de precio? Techo de paritaria, apertura importadora.
Vos sabés que el otro día en Despidos. una charla me preguntaron. Fíjate lo que fue Zárate. ¿Cuál es Una la estrategia? multitud, una multitud. Porque ahora hay elección parlamentaria, entonces me preguntaban, ¿cuál es la estrategia parlamentaria? Miren, para frenar el ajuste. Miren, yo creo que el acto electoral tiene un valor en términos de modificar en algo la composición del Parlamento, pero tiene un valor mucho más grande, que es cambiar el clima social. La elección parlamentaria lo que va a producir es un cambio de humor, un cambio de clima en el país. Lo que va a frenar el ajuste no es un proyecto en el Parlamento. Claro, una ley. Es un cambio de clima de la sociedad. ¿Cómo va a ser? ¿En qué momento va a ser? ¿Y qué forma va a tener? No creo que ni yo ni nadie te lo pueda decir. No puede ser. Sí. Pero si vos el día de mañana tenés un gobierno debilitado, aunque pueda exhibir una estadística nacional de triunfo, la provincia de Buenos Aires es vital, y si la que gana es la figura de Cristina, más simbólico todavía. Tiene una significación política extraordinaria. Vos, en ese clima de deterioro del gobierno, tenés una mecha que se enciende socialmente en cualquier rincón del país. ¿Quién garantiza que la podés parar? Entonces, que el gobierno no es el de la Rúa, coincido completamente, pero vos considerás, Hugo, también que el nivel de organización popular tampoco es el de los minutos. Muy superior. Es decir, los dos están en niveles de confrontación. Igual debo recordar que decretó el estado de sitio y que asesinaron varias decenas de compatriotas. Sí, también es cierto que la CGT tiene un nivel de silencio apabullante, ¿no? Fíjate que ni siquiera hay comunicado, ya no ir en solidaridad a los lugares donde se produce el despido. No hay nada en este momento. Va a haber novedades. Va a haber novedades, yo eso lo sé, pero fíjate de que... No carguemos las tintas sobre las organizaciones sociales. No, bueno, pero lo menos que te puedo pedir es un comunicado repudiando los hechos. Silencio de los dirigentes. Pero ha habido pronunciamientos claros. Incluso... Una marcha de 500.000 personas y un paro nacional. Sí, pero nunca tan rápido. Contra cierto, otro gobierno liberal. Tampoco ningún gobierno hizo tan rápido todas las cosas que hizo este gobierno también, ¿no? Sí. Es apabullante lo que ha pasado. Pero la dirigencia le dio un sentido a la marcha, no me refiero a la del paro de abril, a la marcha de marzo le dio un sentido y los trabajadores le cambiaron el sentido en la calle. Le dieron lo que quisieron, claro, la gente. Se lo dieron Sí. vuelta. A mí me parece que hay una dispersión de una cantidad de conflictos individuales que después se van atenuando. A mí me produce, por ejemplo, los despedidos de Portinari, que está ahí en la ruta 40, eso se va diluyendo. Vos ves una carpa que se pone enfrente de la fábrica, que de pronto hay 40 obreros, después hay 10, después quedan 2 solitarios ahí. Bueno, en Zárate no sé lo que va a pasar, pero se te va achicando. Y fíjate que el gobierno especula, fíjate la conmoción que produjo el tema de los discapacitados. La mayor parte de eso no se ha reintegrado y sin embargo la situación continúa en la misma. Hay casi actitudes que parecen ideologistas liberales, ¿no? De principios, porque traer papas fritas de Chile es parecido a aquello de el tema de la apertura importadora en gráficos, es libros de China. No, es decir, sabemos que no hay un arreglo entre el gobierno nacional por abajo con editores chinos. No es como el caso de la deuda, los tenedores de bono y los fondos buitre, donde sí hay coima por abajo. En este caso lo hacen de principio, una cuestión de principio. Traemos libros de China, claro, aunque no ganemos nada. Así tiene que ser el modelo de apertura, claro. Porque, ¿qué ganan con eso? No, es muy loco. Claro, pero también hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que hay muchas empresas, porque se está hablando mucho de que las empresas cierran y despiden por la falta de consumo en el mercado interno, que eso es cierto. Pero también hay empresas que se están adelantando la reforma laboral y que cierran y despiden para poder recontratar, como el caso de PepsiCo, que se va a Mar del Plata, y después recontratar. PepsiCo tuvo ganancias fabulosas en estos últimos meses. No está en quiebra, no cierra porque tenga problemas, sino que se va a Mar del Plata para bajar los costos laborales. Y le ha dicho a los obreros, bueno, el que quiere que vaya a Mar del Plata. Claro. Y si no invertimos en Estados Unidos como Roca, lo que quieren es y fabricamos caños sin costura para Donald Trump. Creo que se están adelantando a la posibilidad de una reforma laboral como la que se votó ayer en Brasil, hoy es miércoles, se votó el martes,
9 años de prisión para Lula, ¿eh? 9 años de prisión para Lula. Por lo mejor que ha hecho en América Latina un presidente. ¿Cómo es eso de los 9 años de prisión? 9 años de prisión le dieron. ¿Le a Lula. dieron? Hace instantes estamos aquí. ¿Pero está confirmado? Está confirmado. Sí. Esto no sé el detalle, si es en suspenso, Sí, si va a haber una apelación, claro. seguramente, pero una gravedad institucional muy fuerte. Brasil está en descomposición institucional, eso sí. Sí, volviendo al tema financiero, Sí. las próximas renovaciones del LEVAC es 15 de julio y 18 de julio y 15 de agosto. Se le llama la prueba de fuego. Sí. No, fíjense de que si gana Cristina en la provincia de Buenos Aires, la nueva suscripción del LEVAC son 2 días después de las elecciones. Recuerden que este suba del dólar se produjo porque un 22-23% de los suscriptores no renovaron las LEVAC Claro, y se están fueron al esperando dólar. Y que las LEVAC equivalen a la masa monetaria, equivalen al monto total de las reservas. Es una situación complicada. Muy grave, claro. Ahora yo me quedé con, cuando vos planteabas, se van diluyendo los conflictos. Es cierto, cierta efervescencia de los conflictos pero se va diluyendo. Yo creo que el malestar sigue, el malestar subyacente sigue y necesita Eso estamos de acuerdo, sí. un detonante político y un detonante Puede social. ser, sí. ¿Para qué? Para juntar las piezas y convertir eso en un conflicto más Pero eso puede ser organizado. la elección en la provincia de Buenos Aires, Sí, porque sí. es cierto que puede ganar Cambiemos a nivel nacional, pero una derrota en la provincia de Buenos Aires es Bueno, estratégica. frente para la victoria hay 2013 que ganó a acordar, nivel claro. nacional, pero perdió con Claro. masa en la Y provincia es- de Buenos Aires. Y en los Sí. medios se transformó en reflejó la- como una derrota del Frente para la Victoria. Sí, yo creo que que el manejo publicitario Sí. de Cambiemos es muy superior al Sí, del por Frente para la supuesto, Victoria. tiene la De corriente manera a favor. que, ¿qué van a decir? Ganamos en todo el país. Ganamos en todo el país, está revalidada a nivel nacional nuestra política económica y social, y en última instancia la provincia de Buenos Aires es un clásico. El campeonato es la suma de votos de todo el país. Claro. Te doy un argumento que se puede usar. Pero no olvidemos que Cristina es un símbolo también en ese aspecto. El triunfo de Cristina no ¿Es el triunfo de un cualquiera. trampolín para el 2019 esta elección, Carlos? Sí, por supuesto. Por supuesto. Tan trampolín es que en eso pensó Randazzo también. Rantazo lo hizo en función del 2019. Por supuesto. Él intentaba competir con Cristina. Claro. 10, 12, 15 puntos era una base muy importante de cara al 2019. Él no le interesaba estas elecciones. Ahora, está claro que esto lo dan casi todas las encuestas. Si hubiera habido una lista unificada, uno ya podría levantar la mano de Sí, que el era más triunfo fuerte, hubiera claro. sido muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Podríamos discutir si es lo mismo ganar por tanto que por tanto, porque hay encuestas distintas que hemos recibido en estos días, y una cosa es el 30 y pico apenas, y otra cosa es llegar al 40 o rascar el 40. Sí, pero vos sabés que yo creo que eso, o sea, en los papeles es así, como vos decís. Pero vos sabés que yo creo que eso era la estrategia que tenía el poder. Porque el poder sabía que te iba a dar la zanahoria, te iba a mostrar la zanahoria con el tema de la unidad. Pero durante las PASO la iba a destrozar a Cristina. No, yo no digo, yo no. Y eso sin iba a paso. mermar. Sin paso, Como- una lista, una una lista lista de unidad. en donde vos metías a Randazzo. Y abrías la puerta para el retorno de algunos del Frente Pero Renovador. se intentó eso. Bueno. O sea, Randazzo en un esquema de unidad se hubiera llevado a nivel de la lista mucho más de lo que probablemente se lleve compitiendo. Lo que no entregó compitiendo es el símbolo. Claro. Es el, Yo cumplo mi palabra. El símbolo de ser yo el que discutí, el que le discutió a Cristina. Pero en términos numéricos no aceptó. Yo creo que la presencia de Alberto Fernández ahí, ese paso que hizo rápidamente del masismo a ser jefe de campaña de Randazzo, tenía que ver con una estrategia de Manieto en el justicialismo de la provincia de Buenos Aires. Sin Ahora, embargo, está se un lo poco recibió desaparecido. en Capital, ¿no? Alberto Fernández Sí, está en un un poco contexto desaparecido. distinto, sí, en un contexto distinto. Ahí vos tenés un Santa María que nunca abdicó de su condición de kirchnerista. Vos estabas hablando de los problemas del periodismo. Sí. El próximo sindicato que esas mesas como de operaciones como es de animales sueltos, que manejan buena información porque la reciben directamente de donde van a venir las decisiones, dice que Santa María es el próximo sindicato a ser intervenido.
y eso Exacto. Bueno, ya implicaría, hay denuncias contra implicaría una cuestión muy dura para Página 12 como Sobrevivencia. Claro. Y el golpe sobredebido estuvo direccionado en ese sentido. Hoy el Cambiemos está dando una conferencia de prensa a las 11:30, la digo hoy miércoles, sobre el tema de debido y los desafueros también. No sé a qué conclusión deben haber llegado. Pueden en este momento, pero darle vueltas al asunto. A mí me gusta recordar que el PBI creció del 2003 hasta el 2015 de 300.000 millones de dólares a 609.000 millones de dólares. Es decir, aquel que me diga que porque alquilaron en Otesur una pieza de más, o se llevó un bolso de 8 millones, o Vudú dejó de pagar la patente, no afecta el desarrollo nacional. No me digan cosas raras, porque en realidad aquí la economía se duplicó el Producto Bruto Interno argentino. Gabriel, es que el problema, mira, vos mirás los programas de televisión a la noche y están hablando Se robaron en todo. julio de 2017 de un gobierno que hace casi 2 años que no está más en el gobierno. Yo miraba la otra noche el programa de Montenegro, que era la mitad Gil Carbó y la otra mitad de Vido. Es decir, el eje es el gobierno anterior, no es este gobierno. Entonces digo, muchachos, si esa es su agenda, quiere decir que ustedes lo que me están demostrando claramente es que no pueden discutir el presente y tienen que poner la agenda del pasado porque el presente no lo pueden mostrar. Y esa es la línea divisoria de esta... bueno, por eso la campaña la están montando sobre denuncias judiciales todos los días, una catarata muy buena. Gracias, Carlos. Bueno, la seguimos. y la próxima es la de Traición a la Patria, Traición donde a la Cristina va a estar bien acompañada, porque Perón también fue acusado de traición a la patria. Ahora falta que la excomulguen. El Papa no va a hacer eso.